Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. La gran pregunta es, ¿la Asamblea Nacional, los legisladores, pueden establecer ese recetario, pueden crear impuestos? Se supone que esa es una prerrogativa del jefe de Estado. Doctor Muñoz, bienvenido. Estimado Edgar, buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana por Radio Sucesos. El presidente de la República, Edgar, envió un proyecto de ley urgente económica en materia de impuestos, con la finalidad de aumentar el impuesto al valor agregado, el IVA, del 12 al 15%. Un proyecto que yo lo considero necesario, un proyecto con el cual el presidente de la República, sin cálculo político, pensó en el Ecuador, no solamente por el conflicto armado interno que actualmente vive el Ecuador, sino porque las necesidades fiscales, las necesidades financieras del país son imperantes. Lamentablemente, pues este proyecto no ha calado bien políticamente en el Parlamento, ha recibido el rechazo de algunos grupos políticos que han visto y han buscado otras alternativas que no son coherentes, no son concordantes con lo que establece la Constitución de la República y que se ven reflejadas ya en el informe para primer debate que ha sido emitido por la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Qué dice este informe? Este informe plantea alternativas al impuesto, a la subida de impuesto que propone el presidente de la República. En primer lugar, propone una contribución a las utilidades netas de los bancos. Aquí en el Ecuador, ciertos sectores tienen estigmatizado al sistema bancario y proponen en este caso a la utilidad neta una contribución que va desde el 10% cuando los bancos tienen utilidades de, ¿cómo se llama?, de 10 a 50 millones de dólares, del 10% de esas utilidades, y que va hasta el 25% cuando las utilidades superan cierto porcentaje también. Entonces, se puede concluir que este porcentaje, ¿no es cierto?, este 25%, llegaría a ser hasta confiscatorio, Edgar. ¿Por qué? Pero antes, la Revolución Ciudadana es la que está planteando Exactamente, este es la impuesto a la banca, porque dice que tiene 2.000 millones de dólares en utilidades. El gremio banquero, Asobanca, dice, no, no es así, son 700 millones. y Pero es peligroso pone en hacer este riesgo impuesto a la banca. el sistema financiero y parte de una falacia. ¿Pero por qué es confiscatorio? ¿Por qué dice que es Es confiscatorio? confiscatorio a tal punto que la utilidad neta, ¿qué implica la utilidad neta? Implica que la banca, ¿no es cierto?, ya pagó el impuesto a la renta que le corresponde, ya pagó las utilidades de los trabajadores, y de esa utilidad neta puede llegársele a cobrar esta contribución del 25%. Estaríamos hablando de un impuesto casi de alrededor del 50-55% de las utilidades. O sea, es la segunda vez que paga impuestos. Impuesto sobre impuesto. Y recordemos también que en dos reformas tributarias que no tienen 2 meses, ya se subió la autorretención del impuesto a la renta y se eliminó, más Que bien, incluye a la banca. exacta, por supuesto, incluye a la banca, y también el impuesto a la salida de divisas para el crédito bancario también. Es decir, son dos reformas tributarias donde se ha afectado también al sector bancario, y parte de una premisa. La Asamblea Nacional, el grupo de la Revolución Ciudadana, explica que la banca es la que más recibe utilidades en el país, lo cual es falso y es fácil de comprobar, puesto que existen sectores que tienen más utilidades que la banca, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, el sector minero, etcétera, y eso no se está tomando en cuenta. Entonces, es confiscatorio, es discriminatorio y parte de una falacia. Y imagínense lo que es hasta el 25%, mientras que a las empresas se les cobra el 5% siempre que hayan tenido el 50% más de utilidades en los 2 últimos años, lo cual también está mal, al igual que la banca, porque es hasta retroactivo. Ahora, las utilidades de la banca, según los voceros del gremio, dice que se reinvierten en el negocio y esto significa crédito para los ecuatorianos, que si es que hay esta imposición, se reduce el crédito y ahí vamos con el perjuicio Eh, para muchos negocios, Eso, para muchos emprendedores. eso es fundamental. ¿Por qué?
porque el 80%, alrededor del 85% de las utilidades netas de las entidades financieras, de los bancos, se reinvierten precisamente, ¿qué? ¿Para qué? Para que vaya creciendo el patrimonio y se pueda dar más crédito a los ecuatorianos. Eso es fundamental. Entonces, al imponer, al gravar este inconstitucional impuesto, se está poniendo, como usted bien dice, Edgar, un impuesto al patrimonio que afectaría gravemente al crédito de los ecuatorianos. Es decir, no estamos hablando un impuesto a las utilidades, sino un impuesto que finalmente se daría al patrimonio afectando al crédito. Es un impuesto totalmente O regresivo. eventualmente estas imposiciones se reflejarían en las tasas de interés Puede ser, que esperemos, encarecerían. puede ser, imagínese, eso es la gravedad que no se da cuenta en este momento quienes proponen grabar este impuesto. Pero hay que ir más allá, y es en la inconstitucionalidad de este tributo. ¿Por qué? El artículo 135 de la Constitución de la República establece como una competencia, una facultad privativa del presidente de la República para enviar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Es decir, la Asamblea Nacional no puede utilizar, sobre pretexto del envío del presidente de la República de esta iniciativa legislativa, para crear un nuevo impuesto. No lo puede hacer. ¿Qué sí puede hacer este Parlamento? Sobre el proyecto presentado por el presidente, debatir, modificar, mejorar lo que ha presentado el presidente de la República. Exclusivamente el Eh, incremento del IVA. Nada más. Exactamente. No Es puede decir, proponer nada. no, Pero no sí lo lo puede ha hecho, hacer. entonces es un juego inútil. Ya vamos a conversar sobre eso, ¿ya? Pues, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional? Es decir, el presidente presentó un incremento de 3 puntos, decir, a ver, no, presidente, dejémoslo en el 13 o en el 14, o dejémoslo en el 13 permanente y 1 punto por un año por el conflicto armado interno. Eso lo puede hacer. Efectivamente, el Parlamento, en ocasiones anteriores al año 2018, y es muy importante el año, ha utilizado iniciativas en materia de impuestos del presidente de la República para suprimir o aumentar impuestos. Lo ha hecho, ¿sí? Y voy a dar dos ejemplos. La ley de prevención de fraude fiscal en el 2014 para aumentar el 100% de ICE a los calefones y cocinas de gas, y dos, para eliminar el impuesto al 2 por mil a la universidad, al hospital universitario que pagaban los comerciantes en Guayaquil. Pero después la Corte Constitucional ya aclaró, ya dejó establecido de manera inobjetable que la Asamblea Nacional no tiene esa facultad. Es decir, lo ha hecho, pero ya no lo puede hacer porque la Corte Constitucional lo dejó establecido muy claramente. Y lo voy a dejar, y le voy a explicar en dos dictámenes de los 3 o 4 que hay, no, porque no lo he hecho una vez. Por ejemplo, el 119-DOP-CC, cuando, por ejemplo, el Parlamento, sin iniciativa del presidente de la República, pretendió ampliar exenciones tributarias a las personas adultas mayores, un objetivo que está bastante bien, pero sin embargo, al no contar con la iniciativa del presidente de la República, fue declarado inconstitucional por la forma. Otro caso más, uno reciente, el dictamen 1-23-OP-23, cuando pretendieron derogar el decreto ley del expresidente Lazo, eh, de la Ley de Desarrollo Económico posterior a la pandemia del COVID. También se dejó establecido que única y solamente con iniciativa del presidente de la República pueden eh, crearse, modificarse o suprimirse impuestos. Es decir, que si la Asamblea Nacional toma la mala decisión contraria a la Constitución de la República de crear impuestos, de crear contribuciones, sin iniciativa del presidente, la Corte Constitucional, por quinta vez, lamentablemente, les tendrá que decir que han cometido una inconstitucionalidad por la forma. Pero ayer el presidente Noboa, en una entrevista con Ecoavisa, dice que eventualmente podría incorporar las observaciones puestas en la Comisión de Desarrollo mediante el veto parcial. No lo ha explicado. ¿Es posible que pueda suceder aquello? Mire, una cosa, ¿no? El presidente de la República en su objeción parcial no puede subsanar una inconstitucionalidad por la forma. Eso tenemos que tenerlo claro. Y quiero dejar claro una cosa, Edgar. ¿Por qué razón la Asamblea Nacional no puede utilizar la iniciativa del presidente? Y le quiero poner un ejemplo. El día de mañana, el presidente de la República propone crear una contribución especial.
vamos a olvidarnos de lo que estamos tratando ahorita, una contribución especial por alguna crisis económica que está subiendo el país, del 2% sobre una ganancia en especial de ciertos grupos económicos. La Asamblea Nacional no está de acuerdo y dándose en esa iniciativa legislativa propone eliminar el impuesto a la renta. ¿Usted se imagina? Porque esa es la teoría. Vamos a llevar a los extremos porque esto pasa en el Ecuador, ¿ya? ¿Estaría facultada la Asamblea Nacional cuando esa no fue la intención del presidente de la República? Porque podría pasar. Vamos a suponer que se aprueba esa iniciativa, ¿ya? El presidente de la República la objeta totalmente, no parcialmente, la objeta totalmente. Es decir, en un año tiene que verse Exactamente, nuevamente el tema. ¿ya? Y la Asamblea Nacional en un año, con las 2/3 partes, la aprueba. Imagínese, eso es ley de la República cuando la Asamblea Nacional no tiene la rectoría en materia política, en materia de política fiscal ni en política financiera. Es O gravísimo. sea, Novoa está equivocado. Está equivocada la Asamblea Nacional. Está equivocada la Asamblea Nacional. Porque otro camino, y quizá este es el más recomendable, es que frente a todas estas sugerencias que le está planteando la Asamblea, el presidente de la República retire su proyecto urgente y envíe otro con todo lo que se le está sugiriendo. Correcto, es una alternativa también, o en su defecto, que la Asamblea Nacional trate el tema del IVA, eh, no en los términos que propuso el presidente Noboa, que lo deje de manera temporal, si ese es el camino, pero que se circunscriban a lo que envió el presidente de la República sin tratar, sin modificar, sin crear otro tipo de impuestos, como en Porque este no caso puede hacerlo. no lo puede hacer. Ahora, no solamente le ha planteado contribuciones únicas a la banca, también es a las empresas, ¿no? Son dos contribuciones, es precisamente a la banca que van hasta el 25% de las utilidades y a las empresas. Hasta ¿Y cómo es esto que puede legislar sobre las utilidades de periodos pasados? tiene un efecto retroactivo, lo cual también es inconstitucional. En el caso de las empresas es hasta el Porque la ley 5%. rige para adelante. Por supuesto, ¿ya? Entonces, en el caso de las empresas, hasta el 5% que hayan superado el 50%, que hayan obtenido un 50% más de utilidades en los últimos años, lo cual también, pues, contraviene lo establecido en la Constitución. No es correcto. Ahí veo, más allá de que nunca voy a estar de acuerdo, y ya lo he explicado, y es inconstitucional en crear contribuciones eh, sin tener la competencia para aquello, una propuesta del Partido Social Cristiano que no mira por sectores, pues, porque aquí una es la banca y otra son la sociedad de las empresas, cuando lo que debería hacerse no es una propuesta discriminatoria como la que se está planteando, sino una contribución para todos los sectores. Y eso es lo que plantea el Partido Social Cristiano, una contribución del 3,5. Es bastante más racional, más allá, repito, de no estar de acuerdo con que el Parlamento cree impuestos o contribuciones sin tener facultad para. También se está hablando del impuesto a la salida de divisas, ¿no? Que es un impuesto existente donde ya se ha regulado, donde la Revolución Ciudadana habla de márgenes del 6%, Pero es que mire lo que que ni en su gobierno creo que la pero tuvo. es que mire, Edgar, pero es que esto es una cosa de locos. En el último proyecto, en el de la ley energética que se aprobó, violando el principio de unidad de materia, porque no tenía nada que hacer ahí, eliminaron el, la exención que tenían los bancos para pagar el ICD respecto del crédito bancario. No tenía nada que hacer ahí. A eso la Corte Constitucional lo tiene que declarar inconstitucional por la forma, como yo le he hecho 500 veces. De oficio, No, alguien tiene que demandar. tiene que existir una demanda de inconstitucionalidad. Y ahora, esto no tiene ni un mes de vigente la reforma, ¿no? La transitoria 3 de ese proyecto de ley. Y ahora, en el proyecto de ley que está tratando la Comisión de Desarrollo Económico del IVA, ya están eliminando. Entonces, eso demuestra también mucha improvisación en lo que está ocurriendo en el país, ¿no? O sea, es bastante grave, una reforma que no tiene ni un mes, ¿no? Entonces, eso demuestra que no existe un plan No hay económico. conocimiento sobre las cosas, no hay una buena asesoría de parte y Exactamente, parte. más allá un plan, ¿no? De lo que se está haciendo, ¿no? Usted no puede proponer una reforma para proponer su derogatoria al mes siguiente, ¿no? La seguridad jurídica se va al tacho. Entonces, ese es un grave problema. Ahora esperemos que el Parlamento trate con responsabilidad y acoja las observaciones, acoja eh,
la asesoría y lo que se le está aconsejando al Parlamento respecto de la imposibilidad que tiene para tratar estas contribuciones y apruebe la mejor ley posible, evitando, eso sí, que pase y que opere un silencio legislativo, lo cual serviría bastante mal para un Parlamento, para una Asamblea que está dando muestras de un trabajo legislativo bueno, bastante bueno, diría yo, de consensos, que eso le hace bien al país. Pero es que la lectura sobre el debate, sobre los disensos entre socios, ¿no? Porque Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN tienen un acuerdo legislativo. Entonces, este disenso más bien le dicen a los observadores que como no tiene solución y sobre todo no hay los votos ni para lo uno ni para lo otro, es probable que pase por el Ministerio de la Ley. Asumamos esa hipótesis. Ese proyecto urgente económico, tal como lo envió el presidente de la República, ¿tiene las condiciones legales como para ser parte de la normativa? A ver, eso, mi estimado Edgar, depende pues del Parlamento, ¿no? Eh, Es que ya no dependería, porque el Ministerio de la Ley significa que no hizo nada. por supuesto, pero aquí operan ya cuestiones, ¿qué diría yo?, técnicas y de cómo opera políticamente, principalmente el momento de cómo se emociona la aprobación o negativa, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Se puede proponer votar por artículos, ¿ya? Y en ese momento ya se tendría la aprobación, aunque sea de ciertas disposiciones, Claro, ¿ya? por supuesto. Si se pone, en cambio, a votar por positivo, ¿ya? En el tema del IVA y a votar por positivo de ciertas contribuciones, yo le apuesto que no van a haber por votos. Ahí operan ciertos juegos interesantes que los ecuatorianos, los abogados y los periodistas tenemos que estar atentos para ver en ese momento si se descubren o no ciertos acuerdos para que esto pase por el Ministerio de la Ley. Le han dicho al presidente de la República que no necesita elevar el IVA. Es cuestión de simplemente tener un plan muy concreto para focalizar los subsidios. Ayer el presidente de la República daba algunas ideas en este sentido. Eh, Él dijo, no vamos a mover el gas, no vamos a tocar el diésel, pero sí vamos a poner bandas en cuanto a las gasolinas. Claro, estamos hablando de 4.000 millones de dólares en subsidios, ¿no? Y este proyecto que está en la Asamblea apenas le rendiría 1.300, 1.500 millones. Yo creo que el presidente de la República tiene tres opciones. Tres opciones. La primera es aumentar el IVA, que es lo que está haciendo en este momento. La segunda opción es eliminar o focalizar muy bien los subsidios, lo cual no es tan sencillo. La focalización de los subsidios es un tema complicado, pero esa es la segunda Tiene opción. una vertiente política, o más bien un riesgo político, ¿no? Exactamente, más allá que elevar el IVA también lo tiene, ¿no? Y el presidente se la jugó y yo lo reconozco por eso. Y la tercera sería disminuir las rentas de los municipios, lo cual es muy grave y yo lo veo Más imposible. peligroso incluso. Más peligroso, yo lo veo imposible, pero no tiene más opciones el país, olvidándonos del conflicto armado interno. Esto no es solo por el conflicto armado interno y el presidente lo reconoce en el proyecto que envió, en los considerandos, en el sustento y en la exposición de motivos. Esto es por una grave crisis económica también, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes con el país y no poder sustentarnos y quedarnos solo en que tenemos que financiar el conflicto que está viviendo el país. No, no, señores. ¿Ya? Esto va más allá. Entonces tenemos que ser responsables con el país. El Ecuador es uno de los países con IVA más bajo en Latinoamérica, el 12% apenas. Al principio va a ser un golpe duro, pero lamentablemente tenemos que asumir esta realidad que vivimos. Y ayer el presidente de la República daba luces sobre lo que va a hacer con el campo ITT, donde lo que se persigue sobre todo es que siga esa provisión de recursos y el negocio petrolero estatal es lo que le facilita al Estado. En el caso del ITT son alrededor de 100 millones de dólares mensuales, Vimos. que podría terminarse en el mes de agosto si se cumple a rajatabla la disposición del pueblo avalada por la Corte Constitucional. El presidente ha dicho que le va a explicar a la Corte los problemas que tiene para que en agosto se cierre el campo ITT. Recordemos que hasta hace algunos días se hablaba de que debe consultarle otra vez al pueblo qué hacer con el campo ITT y ya surgieron ahí las suspicacias, sobre todo las amenazas de la CONAIE y el Grupo Yas Unidos que quieren declarar la revocatoria del mandato del presidente si es que en agosto no se cierra
es lo que Petrolero. Es la revocatoria del presidente no se la puede pedir ni siquiera porque tiene que pasar un año para cuando está en ejercicio de sus funciones, lo cual pues no ha pasado. En segundo lugar, el presidente de la República, pienso yo que tiene que solicitar un seguimiento de ese dictamen y solicitar a la Corte que module el plazo de un año. ¿Por qué? Porque antes de que suceda todo esto, y ya se explicó técnicamente, yo no soy un técnico petrolero, pero es inaplicable, técnicamente que se deje de operar el bloque que están, los bloques petroleros que están en el Yasuní, incluso a costa de que se pueda sufrir un daño ambiental por el apuro en sacar en tan corto tiempo la explotación petrolera del Yasuní. O sea, hasta por eso, ¿ya? Ya que el presidente Noboa en campaña dijo que no necesitaba esos recursos, hoy en el ejercicio del poder, que ya es otra cosa, se ha dado cuenta que son indispensables para el presupuesto general del Estado, lo cual pues es una cuestión lógica y, tendremos que ver cómo solucionamos ese tema porque son recursos indispensables para el país. Perfecto, doctor Muñoz, muchas gracias por estas aclaraciones. Gracias por la charla. Estimado Edgar, un gusto como siempre. Gracias a todas las personas que nos han escuchado esta mañana.